Bueno, dice, ¿cómo te va? Acá estamos con otro programa de Cristianos Prosumidores, y en este caso tenemos el tema de la perspectiva cristiana de la identidad, ¿sí? Vamos a hablar sobre, primeramente, vamos a tratar de tomar esos temas mediáticos que están pasando ahora, sobre el feminismo, el machismo, cómo son sus expresiones, y también vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, y vamos a tratar de definir, ir tratando de entre nosotros construir junto con la Biblia, en la perspectiva cristiana de la identidad, porque esto tiene que ver con la identidad. Así que bueno, vamos a empezar con un poco esto, vamos a tratar de definir los movimientos que se están dando, ¿no? También adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con respecto al feminismo, ¿sí? Como una de nuestras oyentes nos recomendó que empezáramos a hablar del feminismo dentro de la iglesia, nosotros pensamos que es un tema importante, pero no solamente el feminismo, sino que el machismo también, o sea, como que hay ciertas, como que se desvirtuó lo que Dios en su principio había como pensado para la identidad, tanto del hombre como de la mujer cristiana. Entonces vamos a ver un poco esos temas. Guille, exprésate. Bueno, te voy diciendo ¿qué para tal? dónde vamos. Sí, pienso que son temas que, no nos guste o no, están ejerciendo ahí como una especie de erosión, o sea, nos permean, nos entran por todos lados. Y siempre hay un formato porque esto, digamos, el diablo es experto en engaño, ¿no? Y se disfraza de ángel de luz. Esto viene siempre con un packaging y con una presentación que es seductora y que parece que va a mejorar, que va a potenciar al ser humano, que nos va a favorecer, que nos va a mostrar un horizonte y una posibilidad distinta a futuro. Así que es muy, digamos, para él es sencillo vestir y presentar esto de manera que nosotros no entendamos que estamos siendo invadidos, sino que sintamos que esto es algo que es para nuestro bien. Así que, bueno, por ese lado la sabe muy bien, ¿no? Esto de halagar los deseos y las tendencias que están en el interior de todos nosotros. Así que sí, hay más de una tendencia, pero bueno, entre eso está también las ideologías mundanas, seculares, sobre el género, que entre el pueblo de Dios no tendrían que hacer nada, pero que lentamente estamos absorbiendo, aunque no nos damos cuenta. Por eso no hay que sumarse a propuestas o a formas o a tendencias, por más que sean súper usadas en tu cultura, no hay que sumarse a esto porque es una desviación de lo que Dios pensó. Por eso volver a la base bíblica, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Dios crea al hombre y a la mujer, ¿sí? Y la Biblia dice que están hechos a semejanza de Dios, los hace a su imagen y semejanza. En este sentir, ¿cómo podríamos explicar esto como para que se entiende? ¿Cómo es esto de ser diseñado a imagen y semejanza de Dios? Sí, lo primero es que en general toda la iconografía y toda la reflexión que hay se basan más en Génesis 3, donde se empieza a narrar la creación específica de Adán y Eva y la caída en el pecado. Pero la verdad es que en el capítulo 2 ya se enuncia, y ahí está un relato que para los cristianos es fundacional, o sea, crea subjetividades, crea nuestra identidad y nos demuestra por qué estamos como estamos y por qué precisamente necesitamos la redención que Jesús vino a traer al mundo. Entonces, ese cuadro de situación queda incompleto si no leemos con mucho detenimiento cuál era el diseño original de Dios. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Ahí ambos polos, digamos así, de esta relación que hoy está tan problematizada, y por razones que, bueno, ya enunciamos un poco, bueno, esa relación tiene su parte en un diseño divino, en un propósito. Hay una intencionalidad y hay una funcionalidad de los dos sexos, pero creados ambos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En principio, igualdad en dignidad absoluta entre hombre y mujer, en principio, cuando Dios los crea. Ese es el diseño de Dios. ¿Y qué implica esto para el ser humano? Básicamente, que siendo a imagen y semejanza de Dios tenemos libertad, tenemos discernimiento y tenemos responsabilidad. O sea, sabemos lo que hacemos, sabemos que estamos en relación con Dios, o cuando no lo estamos también lo sabemos, porque no somos bestias, no somos animales, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que estos atributos que nos hacen humanos son en común para el hombre y para la mujer, y la imagen y semejanza con Dios no es cierto, como he oído por ahí,
que el hombre es a imagen y semejanza de Dios y la mujer es ayuda idónea, porque eso implica destruir justamente esta idea. Claro, le está quitando entidad, digamos, a un versículo que es muy claro en cuanto a eso. La mujer también es imagen y semejanza de Dios. La sexuación tiene que ver con una diferencia de funciones, pero en modo alguno tiene alguna relación con la dignidad o con el estatus delante de Dios. En principio, esto en el relato precaída del hombre, digamos. Bien. Otra cosa que tenemos que entender, que muchas veces en el ámbito cultural y educativo se manejan estas ideas de que la identidad o el ser en su integralidad, ¿no? Como un sujeto entero, se lo contempla desde la dimensión por ahí biológica, ¿no? El cuerpo, se lo contempla de su dimensión psicológica, ¿no? La mente, la decisión, la voluntad, se lo contempla desde su dimensión social también, y se sabe que hay muchas disciplinas sociales que se están desarrollando para entender esto del ser humano en su dimensión social, pero no tenemos en lo que es a nivel cultura una enseñanza de la dimensión espiritual. Esa dimensión que también es parte del ser humano, desde que Dios lo creó a su imagen y semejanza, solamente la educación bíblica te puede llegar a dar a entender que esa también es una dimensión de la identidad humana. Entonces, como para tener claro que esta perspectiva cristiana de la identidad contempla esta cuarta, porque nosotros no somos solamente, en definición, un ser biopsicosocial, sino que también somos espiritual. Y eso también tenerlo en claro, porque es un área de la personalidad en la que, obviamente, secularmente o en las universidades no te la van a enseñar, pero bíblicamente nosotros tenemos ese aprendizaje, que somos seres espirituales, y que tenemos una relación con este espíritu que Dios crea, con una función, ¿sí? Y para tener relación con el Espíritu de Dios también. O sea que esta dimensión espiritual es sumamente importante para el cristiano. No solamente tenerla clara, que existe, sino que tener en claro también su función. Exactamente, tal cual. Desde el lugar desde lo biológico sí se puede entender, porque muchas personas conocemos, ¿no? Este lugar de la mujer como en la reproducción, esto de tener la posibilidad de tener vida dentro nuestra, tener un aparato reproductor que contiene la vida, que se cree, para que se desarrolle la vida dentro del vientre, tiene que ser únicamente de la madre. La mujer es la gestante, ¿sí? Y en la Biblia está reconocido este lugar. O sea, si bien es peyorativo para la cultura y hablar de que nosotros tenemos esa función reproductora, no somos solamente eso, es verdad, no somos solamente un lugar, un cuerpo para producir vida, sino que tenemos otras funciones, pero eso es un lugar reproductor sumamente importante de ser reconocido, ¿sí? Porque la Biblia nos llama coherederas de la vida, y creo que eso a veces de la mujer de resignificar y valorar esa importancia de poder tener junto con Dios la posibilidad de crear vida o de tener, heredar vida, llevar vida a donde vayamos, eso es hermoso, creo que es algo que hay que reconocer, feminismo cristiano. Sí, totalmente. Totalmente. Igual, ya nos vamos a ir encargando, creo, de ir desmenuzando una a una todas esas representaciones e ideas que van contra el diseño de Dios en cuanto al lugar de la mujer. Creo que lo que está más en discusión. El lugar del hombre está un poco discutido, pero no tanto, digamos. No hay una gran reformulación de... A lo sumo uno encuentra esos reclamos, ¿no? Del tipo, vas a cambiarle los pañales al bebé si tu mujer no está. Esa clase de reclamos que no creo que afecten en sí, aunque podríamos meternos, ¿no?, con la cuestión del ataque a la varonilidad, pero yo creo que sí, creo que lo que más en discusión, sí, pero creo que está más centrado en la mujer la cuestión. Yo creo que también. Por ahí mi percepción personal. Pero... El protagonismo durante lo que fue la cultura previa a esta, ¿no? O sea, las manifestaciones culturales, el protagonismo lo tuvo mucho el hombre, y en esta cuestión de autoridad, y de tener la posibilidad de tener preeminencia en un montón de trabajos que son industriales, entonces la guerra, son lugares de predominancia de hombres, ¿sí? Y creo que en ese sentido se llevó a como que, claro, al ser lugares que ellos culturalmente ocupaban dentro de la sociedad tan importantes, desmerecían por ahí el lugar de la mujer, que es la que se quedaba. Suponer, el hombre iba a la guerra y la mujer se quedaba cuidando a los hijos. Eso, en realidad,
como tareas culturales, no tiene por qué una ser en desmedro de la otra, porque es tan importante sí, la una claro, como la otra. Claro, pero igual es muy curioso que una mujer, digo, esto te da una idea, te da una pauta de lo invertido y trastornado que está todo. Porque que una mujer diga desmerecernos por no poder participar de la industria o cosas por el estilo, digo, sí, es pararse desde el punto de vista del varón y sí, estimar que fabricar municiones en no sé, en Alemania, pre-Segunda Guerra Mundial, es claro, es algo más grosso, más importante, de más relevancia que ser meramente la madre de 4, 5, 6 hijos. Exactamente. Y yo creo que en esto se prende mucho, la cristiana sí, promedio se prende mucho, y hoy está como muy desvalorizado el lugar de la mujer en su casa y en la crianza de sus hijos, y que sí, no hay que ser tan ingenuo de pensar que esta desvalorización, ¿no? Y que si nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, no va a tener consecuencias en nuestros hijos, porque en realidad, si la mujer se va de la casa, y la mujer está trabajando y está empoderada, está como loca, trabajando a dos manos, todo lo que quieras, y la crianza de tus hijos está depositada en niñeras, que a veces se están criando con otros valores, a los cuales vos no adherís, o en el Estado, cuando lo ponés, estas escolaridades, doble escolaridad de 8 horas, en donde la criatura está 8 horas en la escuela porque a los padres les sirve para poder trabajar todo el día. Sí, o peor, Cartoon Network, la televisión, no sé, ¿cómo se llama? TV. Internet, claro, exacto, sí. Le da una tablet a un nenito de 3 años y dice, bueno, tomá, entretenete, y el pibito empieza a navegar. Dice, no, y es un nativo digital. Qué pericia, no, lo estás entregando para que sea educado por eso, por esas cosas. Nosotros tenemos que entender que todo aquello que está mucho tiempo modelando la conducta, modelando los pensamientos, modelando la subjetividad, y está reconocido que las tecnologías modelan la subjetividad porque está hecho con contenidos que pensaron seres humanos para otros seres humanos, así que hay educación en todo lo que es tecnológico. Nosotros tenemos que entender eso, que cuando uno deja a los niños bajo la educación de otras personas, después la educaron otros, y bueno, y obviamente no lo van a educar con los principios bíblicos. A mí me preocupa más que nada la gente cristiana, porque, ¿qué pasa? Sí, esto uno puede entender que la gente, hasta la gente secularmente se da cuenta, la gente que no pertenece a ninguna fe, se da cuenta a veces de lo perjudicial que son darle a tu hijo que te lo críe otro, porque va a venir con valores de otro. Pero estos son estrategias usadas por gente hace un montón de tiempo, por gente que se impone como líder y quiere imponer una ideología. Hacen eso. En las guerras se usaba eso, se agarraban a los chiquitos, se los criaba bajo las conductas del pueblo enemigo, y cuando se los liberaba, tenías vos adentro de tu propia casa alguien pensando de una forma totalmente opuesta. Entonces, pasó con adultos, así que imagínate, los militares de la década del 50 formados en la Escuela de las Américas, empezaron a hacer golpes de Estado anti-gobiernos nacionales. O sea, si pasa con los adultos, imagínate con los niños. Nosotros sabemos que las influencias en lo que tiene que ver con la personalidad, y cuanto de más pequeño van influyendo en estas dimensiones que habíamos hablado, van influyendo en su dimensión psicológica, en su dimensión social, y también en su dimensión espiritual, ¿sí? Hoy por hoy, hasta es tan grande la influencia que producen ciertas ideologías, que hasta quieren influir en su dimensión biológica, diciéndoles que uno puede cambiar su sexualidad, ¿sí? Puede cambiar su género cuando se hace una operación o se hormoniza, cuando en realidad esa persona, desde lo bio, va a seguir siendo siempre mujer o varón según cómo fue. Un pelo o una molécula salida de tu cuerpo va a proclamar a los 4 vientos que sos de sexo masculino, pero ahora se supone que los discursos son los que tienen que dominar sobre todo, las ideas, los conceptos, las representaciones, gobernando sobre lo biológico y dictándole leyes. Una cosa absolutamente desenfocada y descolgada de la realidad. Eso estamos viendo ahora. Sí, lo que yo creo que hay que hacer es formar conciencia de lo malo que son los dogmas, pero a nivel general, o sea, son malos los dogmas en una religión, ¿sí? Pues donde vos te imponen una idea y no permiten otra,
porque realmente la defensa del Evangelio, la defensa de las ideas cristianas no es por imposición, nunca lo fue por imposición y no lo debe ser, ¿sí? Jamás. Bueno, el dogmatismo es malo dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, o sea, el dogmatismo es malo en general, ¿sí? Porque es esa concepción que no permite otra idea que no sea la que uno quiere imponer. Y en la Biblia no hay, Dios no quiere ser dogmático, Dios lo que quiere es que vos adhieras a su idea, por eso es por libre albedrío, por decisión, que es lo que no está habiendo ahora en la sociedad. Es como que esto de poder permitir que uno piense algo diferente sin sentirse atacado es algo que se está viendo cada vez más, se está volviendo al dogmatismo, y en este caso con respecto a la identidad de las personas, ¿sí? Cuando alguien, y a mí me llama a actuar, cuando alguien está hablando de que la identidad de las personas te está tratando como si fueras un ser bio nomás, o un ser psico nomás, o un ser social nada más, y ellos no tienen la dimensión espiritual. Entonces me siento llamada a volver a pelear con esto para que se entienda que realmente se deja pasar mucho de lado si se va por estos carriles, ¿no? Una de las cosas que se está escuchando mucho es que la mujer está empezando como a tomar voz en cuanto a la decisión, ¿sí?, de la gestación, no solamente en la planificación familiar, que obviamente que esto es un concepto que se toma, más que nada aparece dentro de lo que es la cultura, ¿sí?, la sociedad ahora de este siglo XXI, donde les dicen a las personas esto de que controlen la cantidad de hijos que se están trayendo por matrimonio. Entonces, hablan de esto de la planificación familiar. Empieza desde ahí, ¿no? Sí. Empiezan promoviendo, métodos anticonceptivos, ¿sí?, para tratar de poder desde algún lugar planificar la cantidad de hijos que se van a tener. Pero esto empieza también de la mano con el ofrecimiento a la mujer de salir de su casa y no estar en solamente la tarea reproductora, ¿no? Y la tarea de cuidado de niños. Pero es como una doble propuesta, o sea, aparece desde ese lugar. Sí, es verdad. Se podría hacer, lo que pasa es que no se hace en estos estudios porque hay intereses en contra, pero de decir, la liberación femenina no viene de la mano de la industrialización, de la intensiva, de la mano de obra masculina. Entonces, ¿quién se encarga del comercio? ¿Y quién se encarga de la transmisión de conocimientos, de la transmisión generacional? Crecientemente, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cada vez más las mujeres. Entonces necesitamos más mano de obra. Al mismo tiempo, más mano de obra, femenina o del tipo que fuere, infantil, del tipo que fuere, me deprime la demanda de trabajo, entonces me deprime la oferta de trabajo, digamos, sigue siendo la misma, pero al haber más ofrecimiento de mano de obra, más oferta de mano de obra, los salarios naturalmente caen. Entonces, por todos lados cierra la ecuación. Claro, entonces, el tema de la planificación, claro, el tema de la planificación familiar surge cuando el sistema toca un tope y ya no puede sostener determinado nivel de vida, y empieza a plantearse que el problema no es que el sistema no da suficientes riquezas para todos, sino que el sistema es que hay demasiadas cabezas para alimentar, demasiadas cápitas para repartir el producto de la economía. Entonces, el tema pasamos a ser nosotros, no el sistema. O sea, vas a encontrar este discurso en los medios de que los pobres son pobres porque se reproducen mucho. Se está escuchando mucho ahora con este contexto de la pandemia, cómo hay un montón de teorías conspirativas en base a querer fomentar este tipo de guerras biológicas para mermar la cantidad de gente que está habitando el planeta. O sea, están tratando de hacer una eugenesia. Hay un control poblacional y la única forma de poder hacerlo, como ya estos métodos que son, viste que hay distintos, me encanta porque esto... Sí. Esto está bueno para explicar cómo uno poder decir un mensaje, ¿no? Qué tipo de claridad hay en un mensaje. Entonces el mensaje primeramente te lo dicen de forma liminal, y en donde te lo dicen te lo expresan directamente. Controlá un poquito la cantidad de hijos que vas a tener, ¿viste? Te empiezan a decir, te empiezan a regalar el televisor, ¿viste? Te empiezan a decir de formas, te lo empiezan a decir claramente, o sea, no es bueno, te empiezan a mostrar culturalmente como que no es bueno que cuando uno ande teniendo hijos a troche y moche. Entonces te empiezan a decir, bueno, controla con tu pareja la cantidad de hijos que vas a tener, empezá a planificar la familia, y te empiezan a ofrecer algunos métodos anticonceptivos, y ahí empiezan a nacer los métodos anticonceptivos. Luego ya te lo empiezan a decir de una forma un poquito más
como escondida más. Te empiezan a decir, sos dueña de tu vida, vos al fin y al cabo, ¿estás eligiendo lo que estás haciendo? O sea, ¿no te gustaría una carrera profesional? ¿Por qué estás todo el día en tu casa cuidando a tus hijos? Y ahí te ofrecen otras propuestas, ¿no? Que no estaría mal, uno podría elegirlas antes de planificar la familia, podría planificar el desarrollo profesional. Pero en cuanto a la mujer, los relojes biológicos hacen su jugada también. Entonces nosotros a veces te planifican un desarrollo personal que te va a tomar hasta los 35 años y para cuando vos te querés acordar de tener hijos, ya se te pasó la vida. Es que es así, que después la salida laboral, en el momento donde uno tiene que estar trabajando, ya no puede estar estudiando, porque la salida laboral también es restringida. Entonces es como una vorágine en donde te va atrapando hasta que vos llegas a darte cuenta que te han ofrecido una propuesta que hace que vos tengas como prioridad el desarrollo personal y no la planificación familiar o el tema de la cantidad de hijos que quieres tener o lo que sea. Pero el resultado, hay varios resultados para mensurar cuál es la conclusión de esto. En Europa, por ejemplo, ¿por qué? Digo, hablamos de fenómenos a veces que son más superficiales, más epidérmicos, como el Crislam, ¿no? Esta fusión entre catolicismo e islamismo que se da en Europa, para que no quemen autos, para que no rompan cosas, para que se apacigüen un poco los chicos afganos, turcos, sirios, que, entre comillas, invaden Europa. ¿Por qué invaden Europa? No, Europa los necesita como mano de obra, porque no hay jóvenes, porque no procrean, porque todos quieren tener la casa, el auto, el sistema de esto, de aquello, que o sea, se prendieron con la propuesta de la casa. Claro, están subidos los europeos, que son los primeros en tomarse el veneno que después tratan de venderle a los países subdesarrollados, que es esta ideología de que la mujer no es solo un útero, entre comillas, que bueno, soy dueña de mi cuerpo y todos esos discursos que andan circulando por ahí. Y lo padecen, o sea, lo padecen hasta en el plano socioeconómico, y después tienen algunas conflictividades producto de que ellos no producen gente, no producen jóvenes. Despreciaron tanto el factor reproducción, asignado como un rol despectivo a la mujer, que no se reproducen, y bueno, las consecuencias están. Sí. Y por otro lado, después tenés lugares en donde son considerados por el sistema, no por nosotros, pero son considerados como tercer mundo, en donde a ellos sí se les dice, ya no de una forma de ofrecer otra propuesta, un desarrollo personal, sino que ahí está el subliminal y el superliminal, ¿viste? Como ya después están todas estas tendencias de abortar, de legalizar el aborto, todas estas tendencias en donde se promueven relaciones de pareja que no van a tener una continuidad, una reproducción, ¿sí? Entonces, eso hace que todavía, o sea, ya de por sí, ya como no se los puede motivar a que tomen la decisión de no tener tanta cantidad de hijos, entonces directamente quieren matar a los hijos de las personas que están en lugares en donde están creciendo poblacionalmente más de lo que el sistema quisiera, ¿sí? Entonces ahí ya hay en contra de los lugares en donde más se promueve el aborto, son lugares de tercer mundo, son lugares en donde quieren que las personas dejen de nacer y dejen de existir. Por eso a veces uno habla de esto y dice, ¿cómo revelarle a la gente que hay intereses políticos, económicos y de control social mucho más grandes de lo que hay interés en que alguien se desarrolle o en defender sus derechos? Primeramente, no hay derecho humano que se esté respetando desde el lugar de que ya el derecho a la vida ya no se está respetando. Imagínate el resto de los derechos humanos. Nadie va a pelear por esos derechos. Sí, no sé si llegó a tus oídos, esto me lo pasó un amigo hace un año más o menos, el informe Kissinger, data del año 78, 79, donde el señor, muy abierto y muy suelto de cuerpo, dice, el objetivo es que la curva poblacional llegue en 2020 a tal número. Sobrecumplieron las metas, esa es la realidad. O sea, nació mucha menos gente de lo que ellos habían propuesto que naciera. Pero además dicen abiertamente promover el control natal y entre otros métodos también el aborto, y lo incluyen de manera explícita. O sea, después me vienen, no, que los pañuelos verdes, que los revolucionarios, que la gente socialista, que pobrecita las mamás pobres que no pueden abortar. Esto es promovido desde el Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe elaborado por Kissinger. No es teoría conspirativa, consta, son documentos, no son inventos, no es conspiranoia. Cualquiera. De hecho, se está viendo la relación de ese documento con lo que se está impulsando hoy a nivel internacional, ¿sí? Con decisiones internacionales de estos de grupos de poder, están tratando de
que ese documento siga en vigencia. O sea, lo están llevando a promover, por eso hay mucha especulación sobre si realmente esto no fue una guerra química, esto que se desató con lo de la pandemia, no fue una guerra química con ese objetivo, ¿sí? Así que bueno, Es para que tenerlo en sí, cuenta. cerraría, digamos, más allá de que yo no adhiero para nada a las lecturas conspiranoicas, desde que la bomba les cayó a ellos primordialmente. O sea, se cebó sobre China, Europa y Estados Unidos, que supuestamente serían los que nos querrían tirar eso a nosotros. Pero, o sea, no es descabellado pensarlo desde que la gran mayoría de los que representan todas estas ideologías, incluyendo, bueno, al famoso magnate George Soros, por ahí tenemos ocasión de hablar de él, o Bill Gates, o esta clase de personajes, funestos, más allá de las lecturas por ahí exageradas que se hacen desde algún tipo de mirada profética. Pero, digamos, se justifica que se lea, que se decodifique todo lo que ellos hacen desde esa perspectiva, porque ellos han sido claros en cuanto a que ellos están a favor de este control natal, de una reducción de la población mundial, de que el problema es que somos demasiados y no que ellos se están guardando todas las ganancias para sí mismos. O sea, digamos, es entendible desde ese lado. Sí, pero más allá de eso, aunque esas sean las motivaciones, ¿sí? Que por ahí a veces uno no llega a entender cuáles son las motivaciones claras, más allá de esas motivaciones que no son bíblicas y que realmente tienen un interés económico particular, ¿sí? O de poder particular, nosotros como cristianos a veces desmerecemos el lugar de la mujer como reproductora también, ¿no? Como coheredera de la vida. Ese lugar de reproducción debe ser resignificado, debe ser valorado. Porque en un mundo en donde se condena, en donde se juzga a la persona que tiene más de 2 o 3 hijos, es un mundo en donde se valora y se privilegia a las mujeres que tienen su desarrollo profesional por encima de la planificación familiar o de su desarrollo a nivel relacional como pareja. Se promueve mucho la soltería, se promueve mucho en la cultura se promueve mucho el adulterio, se promueve mucho cualquier tipo de cosa que haga que las mujeres no queden en su casa cuidando a los hijos. Entonces eso también, llamarles la atención a las mujeres cristianas y que en el caso de que opinen algo diferente, que lo pongan en los comentarios, seguiremos charlando sobre absolutamente. esto. Pero, absolutamente. Una vez escuché a un ministro decir que había que imponer una esterilización forzosa y obligatoria a las chicas de cierta región del norte argentino porque se reproducían muy rápido. Hay muchas vacunas que tienen una alta dosis de mercurio y el mercurio produce, vacunas que esterilizan, ¿sí? Aparte de promover, acá en Argentina se vio mucho esto de promover es que acá en Argentina los métodos anticonceptivos que más se están ofreciendo para las mujeres son hormonales, Y el tema es, con el tema de las hormonas, es que esto tiene una relación clara con el tema de la esterilidad, ¿sí? Es una relación, ¿cómo se llama? Es lineal. Es lineal. Sí, total. Entonces, de hecho, entre las mujeres, las ginecólogas le dicen, no tomes tanto tiempo la pastilla porque puede ser que no puedas tener hijos después. La pastilla anticonceptiva, ¿sí? Entonces, hay cuestiones lineales que hay que empezar a leerlas, a decodificarlas con el sentido que tienen. Obviamente, el cuerpo es algo tan complejo que la hormonización no va a ser, no es que no va a tener su cuota, se va a cobrar, y lo primero que se cobra es la fertilidad. Por eso son los métodos que más se están promoviendo. Y los métodos hormonales, por más que ahora están más dosificados y medidos, siguen produciendo este tema de la esterilidad y la reconfiguración interna de órganos, que por ahí uno no se da cuenta hasta dónde, ¿no? Pero hay una reconfiguración interna de órganos por esto de la hormonización progresiva, y estas son las consecuencias. Aparte de que a la mujer el estar hormonizada para cuidarse de alguna forma le trae otros problemas que son, por ejemplo, la presión alta, ¿sí? O peligro de ACV, ¿sí? O peligro de fibrosis quística y un montón de enfermedades que son contraindicaciones sobre el tema de los anticonceptivos que hoy se están ofreciendo a base de hormonas. ¿Qué tiene que ver con esta inyección, la pastillita, esa que se toma los 28 días, el descanso? Esto se hace en grandes periodos. Una mujer que está planificando familia, llega a estar tomando la pastilla esta anticonceptiva, la puede estar tomando por 10 años.
Entonces, Sí. este es el peligro, ¿sí? Una persona que se casa a los 20 y dice, no, yo tengo que estar estudiando una carrera, me tengo que recibir y recién ahí tener mis hijos. Por ahí lleva 10 años, ¿entendés? Con pastilla anticonceptiva. Esto no va a ser inmune en tu sistema, esto va a producir No. cambios. Por eso hay que tener cuidado. Sí, falta más difusión de todo esto porque la gente hace un uso como instrumental, como si fuera, no sé, viste que ahora se cuestiona cuando sale el 5G, ¿no? Si los celulares no emiten ondas radiactivas que pueden producir cáncer o algunos efectos secundarios. Por las dudas la gente no lo averigua porque ya dependen del celular, ¿entendés? Es una cuestión. Lo mismo pasa con estos métodos anticonceptivos, se buscan por el efecto y a nadie le interesa saber los efectos colaterales que esto trae, porque le hace ruido a la conciencia, no se quieren enterar, es como un poco el fumador, ¿no? Que dice, bueno, sí, pero no sé, pero lo deja a un lado, lo margina de su conciencia y sigue acudiendo al producto. Bueno, en este caso por un beneficio bastante directo y obvio, ¿no? Que es evitar quedar, el resultado natural de tener relaciones, ¿no? Poder claro, quedar embarazado. en el Estado, las políticas que se promueven para lo que tiene que ver con la planificación familiar, Mm, ¿sí? O sea, primeramente que se dibuja esto, o sea, te dan sí. políticas de anticoncepción para usar, para utilizar antes del matrimonio, ¿sí? O sea, ellos te lo Mm, dicen, estás en una relación de pareja, tenés que cuidarte y entonces te dicen, te promueven todos los anticonceptivos que hay para no quedar embarazada en una relación extramatrimonial, ¿sí? Pero sí. el tema es que ellos en ningún momento tienen el método de la abstinencia como un método posible. Ellos No. o cuidar o no tener relaciones sexuales hasta que te cases, eso no es Mm, algo que venga desde las políticas de Estado. Sí, mm, desde los valores cristianos, eso nosotros lo tenemos sí. como un valor que nosotros enseñamos, a que es un valor esto de la abstinencia, a tener castidad, a sujetar tus pasiones hasta que llegue el momento Sí, en que tal tengas una cual. relación matrimonial, ¿sí? Y recién en la Mm, relación matrimonial, la planificación familiar sería un tema que se puede empezar a discutir entre cristianos, ¿sí? sí, totalmente. Pero hoy en día está esta idea de que el cuerpo de la mujer es de ella, ¿sí? Entonces dice, tu Mm, cuerpo es tuyo y es tu decisión, ¿sí? sí, Entonces vamos a totalmente. discutir un poco esa idea, porque me parece que eso Vamos. es sumamente corrosivo Sí. a la mentalidad de una cristiana que se lo empiece a creer y que se empiece a creer que ella se empodera si empieza a decidir por sobre su cuerpo. Vamos a Mm, hablar un poco de esto. sí, la mesa estaba servida hace un rato, yo tenía ganas de entrarle a ese tema, porque tiene mucho meollo filosófico y teológico y moral y desde un montón de puntos de vista que los cristianos necesitamos, entre comillas, de construir, pero no de construir en el sentido feminismo de tercera ola, sino de construir en un sentido bíblico, o sea, decir, para qué ideas estoy aceptando o qué ideas me enseñaron que no coinciden con el paradigma y la cosmovisión y la antropología bíblica. Bueno, lo primero es que no somos nuestros. Bien. O sea, esto es lo primero que tiene que entender todo hombre y toda mujer que llega a los pies de Cristo y ya se convirtió. No sos tuyo, no te perteneces, sos de Cristo, Cristo te compró con su sangre, así que ya sos parte de un reino y te debes a ese reino. Sos un miembro dentro de un cuerpo, así que ya no sos tuyo, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Cristo. Bien. Fue comprado a precio y a un precio muy alto, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo primero es eso, fuera individualismo en el sentido racionalista del término. No, no soy mío, soy de Cristo. Bien. Entonces ya mis decisiones no son mías, ya las tengo, entre comillas, que consultar con Dios. Todas las decisiones que voy a tomar, aún ajustándome a los estrictos parámetros de la ética cristiana, dentro de esos parámetros puedo llegar a tomar decisiones que no están en el plan de Dios. Entonces yo ya no me pertenezco, ya no tengo que reivindicar nada mío, no tengo que hacer una autodefensa, ni mi objetivo es triunfar, ni imponerme a los demás, ni defenderme de los demás, sino que Cristo triunfe en mí a través de cualquier circunstancia que tenga que pasar, sea que tenga que resistir o sobrevivir un proceso donde hay mucha injusticia, mucha maldad, mucho dolor, sea que tenga que superar una situación donde tengo que aprender a perdonar a alguien. Bueno, en cualquier caso, yo no soy mío, soy de Cristo. Entonces, ahí ya hay un primer punto de vista que no condice con lo bíblico para nada, y que hay Bien. que recordarlo porque del otro lado tenemos un punto de vista que nos dice, somos del Estado. Las familias no tienen que criar más a los niños, los tiene que criar el Estado, los tiene que educar porque de última vamos a ser ciudadanos y vamos a influir la vida de toda una colectividad.
Entonces, como tenemos ese monstruo enfrente que ahora lleva la cara pintada de verde, en nuestros países por lo menos, Sí. decimos, no, pará, tenemos libertades, tenemos derechos, somos nuestros, viva la libertad individual. Y la verdad es que eso no es lo que me enseña a mí la Biblia. O sea, no es exactamente, incluye una parte de responsabilidad individual, pero no es un individualismo burgués, racionalista, como el que creían, no sé, los filósofos idealistas o Descartes, el racionalismo. Digamos, tenemos que saber que nosotros no pensamos como piensa la ley de nuestras constituciones, de nuestros códigos legales, cuando nos dice que somos individuos. No, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno tiene su responsabilidad, pero también tiene que saber que se debe a un todo, que es el reino de Dios, la iglesia de Jesús. Así que ya el punto de partida es erróneo, no tenemos nada que reivindicar nosotros como individuos. Y las Cristo lo ganó mujeres, todo para nosotros. en cuanto a, por ejemplo, vos estás hablando muy bien, y me parece excelente que lo hables así a nivel de los dos, ¿sí? Porque Claro, es la identidad, macro, es como es la perspectiva, claro, identidad de todo ser humano. Entonces me parece excelente. Pero en cuanto a la mujer que se casa, ¿no? Una mujer cristiana se casa, y ella te puede llegar a decir algo así como, es mi decisión cuántos hijos tener, cuándo los voy a tener, Sí. te puede llegar a decir algo así. Entonces, Sí. también está un poco metido esta idea de que los hijos son de la mujer, ¿entendés? Como que el hombre no tuvo nada que ver en nada. Y vamos a hablar en cuanto a un contexto de una pareja, un matrimonio, ¿sí? En donde ya se tiene un hijo. Entonces, es de ella el hijo, es su cuerpo, ella puede decidir sola la cantidad de hijos que va a tener, porque es su cuerpo, o eso, hasta ahí, ¿hasta dónde llega lo de mi cuerpo? Claro, una vez que uno se casa, además esto es genial, ¿no? Porque dice, ahora están peleando porque una mujer tenga el derecho de negarse sexualmente al marido. ¿Qué? Y la Biblia no me enseña, claro, en serio, ¿no? Que ella puede no querer nunca y él tiene que aguantar, ¿me entendés? ¿Por dónde va la cosa? Y aún digo, si esto se lo plantea un cristiano, uno se subiría por las paredes, pero esperemos que no. La cuestión es que bíblicamente yo leo que el hombre no es más suyo, sino que es de su mujer, y la mujer no es más suya, es de su hombre. Se deben mutuamente, así que a no ser algo de gran relevancia, digamos que es algo impostergable, no se deben negar el uno al otro porque ya no son más cada uno de sí mismo, sino que cada uno se debe a su cónyuge en este caso, ¿no? Entonces, mira cómo las cosas, cómo está todo tan desnaturalizado, ¿no? Que quieren meter la guerra hasta en la alcoba. También hay una cierta relación que Dios la pensó para que los dos se complementen y que los dos se fijen por las necesidades del otro. O sea que me parece que eso tampoco se tiene en cuenta. Y en cuanto a tener un hijo, la planificación familiar, así como Dios te ve con tu esposo, con tu cónyuge, te ve uno. Él no dice, ay, veo dos personas, dice, no, veo uno solo, una sola carne. De ahí en adelante todas las decisiones que tomen son conjuntas. Dios dice que quiere una unicidad en esto de tomar las decisiones. O sea que no van a ser ni tus hijos solamente, ni van a ser tu decisión. O sea, la cantidad de hijos en un matrimonio debe ser conjunta, y el después cuidarlos también, conjunto. Claro. Si claro, además pasamos de un... Claro, es que esto es también sumamente llamativo. Pasamos del pater familias, que podía decidir sobre la vida y de la mujer y de los hijos, a una mater familias, que puede destruir al hijo si se le ocurre. Y la verdad es que ni los hijos son posesión del padre, ni son posesión de la madre, ni de ambos al mismo tiempo. Los hijos también son de Dios y son solamente responsabilidad de los padres. Es como un préstamo que hace Dios para que disfrutemos ese momento de la vida, pero son de Él los niños. Bien. O sea, no son nuestros, no son ni del hombre, ni de la mujer, ni de ambos, sino de Dios. Bien. Así, pero vos fíjate, como sacando a Dios de uno de los términos de la relación, se desconfigura todo, esto también hay que aclararlo. Todo. Sí. Eso, por ejemplo, a mí me costó entenderlo cuando me parece que la mujer por ahí tiene un poco de dificultad en esto de darse cuenta que los hijos son de Dios y reentregárselos nuevamente a Él, ¿no? Cuando un hijo tiene una enfermedad, en donde uno por ahí está pensando, ahí donde uno está pensando realmente que lo puede perder. Ese es un momento importante para que la mujer se dé cuenta que se lo tiene que entregar a Dios porque es de Él el hijo. El hijo es de Él. Uno está en este momento, en este estado de cosas, cuidándolo todo el tiempo que sea necesario, pero en realidad los hijos no son nuestros, no son nuestra posesión. Eso está bueno aclararlo porque
creo que esto de la posesión, ¿no? Cuando uno establece una relación social, cultural, primeramente se vio en el tema de el casamiento, ¿no? En esto de que con esta idea por ahí machista por debajo de que la mujer ahora era posesión del varón, cuando en realidad no es ni que, o sea, son los dos, son uno, pero no es que nadie cada es de uno nadie. Es del otro. Claro, eso. Cada uno es del otro. Sí. Pero no es que yo voy a reclamarle a mi esposa cuando me toque que ella es mía, sino que ella tiene que saber que se debe a mí y yo tengo que saber que me debo a ella. O sea, es un concepto que juega más por el lado del deber que por el lado de los derechos. ¿Entendés? No es un reclamo, sos mía, así como un psicópata, claro, ¿no? Claro. Que tiene una situación de objeto con la otra persona. Claro. No eso, sino que desde el lado del deber, como en pedagogía se ve, ¿no? Hay que enfatizar el aprendizaje y no tanto la enseñanza. Bueno, de este lado tenemos que enfatizar la parte del deber. Yo tengo que saber que ya no soy mío, sino de ella. Claro. O sea, visto desde ese lado, desde lo que yo le debo al otro, no del lado de lo que el otro me debería a mí, digamos. Culturalmente lo que hay, complicado. Culturalmente lo que es una cosificación de las personas y el ponerlos en ese lugar de posesión como si fuera una cosa, es bien propio de lo que se está intentando con estas influencias que vienen desde lo social, desde lo cultural, que son erradas con respecto a la perspectiva bíblica, ¿no? Así como entendemos que en una relación matrimonial Dios lo piensa como que son uno y el uno se debe al otro, también en lo que respecta a la relación de padres hacia los hijos, tampoco son tu propiedad, ¿sí?, sino que son de Dios. Y vos tenés este deber y esta responsabilidad y autoridad dada por Dios para poder educarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces esto también, poder poner bajo la mesa cómo hay que reconstruir las bases sociales y reconstruir también la identidad del cristiano, porque esto fue lo que se está tratando de desarmar o de desviar desde lo que viene como culturas o como influencias sociales muy fuertes hoy, ¿sí? Es un trabajo de destrucción. Cualquier arquitecto y cualquier ingeniero te lo puede decir muy fácil. Para levantar un rascacielos necesitas años y para deconstruirlo necesitas segundos, porque es caída libre. Son segundos nada más. ¿Viste lo que tardaron las Torres Gemelas? 10 segundos y ya no estaban más. Y tardaron años en levantarlas. Así que esa deconstrucción famosa de la que nos hablan es sencillamente que están tirando por la borda todo lo que Dios venía enseñándonos sobre nuestros roles y nuestras funciones en su plan perfecto, en su plan divino, como que Él es el creador y no nosotros a nosotros mismos. Otra cosa importante, ¿no?, dentro de lo que es la identidad cristiana, es esto de que Dios nos creó para estar junto con otros, o sea, nos creó con una identidad social, ¿sí? En este primer mensaje en donde Dios expresa esto de que no es bueno que el hombre esté solo, empieza como a organizar a través de la familia como primera institución original diseñada por Dios, que se empiecen a recrear situaciones sociales en donde haya comunidades y donde estas personas convivan juntas, ¿no? Esto de la sociedad es algo que Dios diseñó para que el hombre esté viviendo en sociedad, ¿no? Y bueno, y esto de lo importante de las relaciones sociales, de los límites entre los seres humanos, entre las relaciones entre unos y otros. Exactamente. Ahí hay una división de roles. Esto de los roles, nosotros lo pensamos desde una perspectiva naturalística, es cierto. No sé si esencialista, porque yo en la Biblia nunca encuentro que haya una esencia de nada, pero bueno, eso se añadió ahora y se vuelve a fortalecer como una respuesta de los grupos conservadores a todo esto de la deconstrucción. Lo que sí me enseña la Biblia es que hay unos roles, unas funciones que es preciso respetar para que nos desarrollemos mejor, porque además tienen su fundamento en cosas que Dios sabe mejor que nosotros, pero que a lo largo del tiempo, y esto es tan bueno también subrayarlo, la ciencia no ha hecho más que corroborar el sentido y la profundidad de la división de roles que Dios había establecido. Por ejemplo, es muy sencillo entender que los niños dependen de sus padres. Es muy sencillo entender que tienen que sujetarse a sus padres y que sus padres tienen que darle una orientación. Después de tanto desarrollo racionalista, tabla rasa, que somos todos una pizarra en blanco y la cultura inscribe en nosotros los caracteres que nos dan identidad, así que en realidad no somos nada. Estas ideas van surgiendo y otra vez, son súper modernas. Bueno, todo esto llevó a que incluso se piense que los niños no tienen que ser orientados en modo alguno por sus padres, y ahora, un poco tardíamente, los psicólogos, en especial los psicólogos del aprendizaje, están diciendo, pero muchachos,
por favor, pongámosle un límite a los chicos, digámosle qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que ser, de última ellos reaccionarán y construirán su propio camino, pero no los dejemos abandonados, no los dejemos, como decimos en Argentina, en banda a los pobres chicos, sin darles una referencia sobre la cual, o contra la cual, ellos establecer su propia identidad. Entonces, digamos, la propia ciencia ha ido demostrando la profunda razón que hay detrás de esta división de roles que Dios propone en su palabra, y que el hombre se empeña para su mal en resistir. De hecho, las reglas sociales que están establecidas para regular las relaciones entre las personas en una comunidad, nacen muchas de los mandamientos de la Biblia: el no matar, no robar, no mentir, bueno, esto de también qué pasa con respecto a una persona que desarrolla algún tipo de actividad en contra de alguien de la comunidad, y están las sanciones, y de hecho se fue armando institucionalmente una sociedad en base también a esos principios que en primera medida estaban dados como para, que eran bastante acordes a lo bíblico. Ahora se está desvirtuando todo, ahora se está desvirtuando por ejemplo, esto de las sanciones hacia ciertos tipos de delitos en contra de las personas, se está desvirtuando todo. Pero en cuestión de las reglas, nosotros sabemos que las reglas son reinterpretadas a nivel sociedad, y en ciertas culturas se van imponiendo unas reglas, otras reglas, y bueno, y se van revisando ciertos parámetros. Entonces hay culturas en donde se castiga mucho el robo, y hay culturas en donde realmente se lo aplaude y se lo pone en series de Netflix. Entonces tenemos culturas que depende de la cultura y de lo que esa cultura quiera empoderar, ciertas reglas sociales se van a relajar y otras se van a endurecer, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la vergüenza, hoy son límites morales, los límites morales, ¿no? Que desde la Constitución subjetiva sabemos que son socialmente aprendidos, ¿sí? Si bien uno tiene ciertos tipos de vergüenza innatas, o cierto tipo de timidez, o de resguardo de las partes, de sus partes íntimas, de su subjetividad, su sistema defensivo, ¿sí? Ante golpes o lo que sea, muchas de las conductas y los límites morales son aprendidos socialmente. ¿Qué pasa si estos límites morales que se empiezan a desdibujar y a tratar de hacer mucho más bajo el umbral en donde tienen que surgir? Sí, total. Entonces están apareciendo personas con con muy poco respeto de la vergüenza de los demás, sin vergüenza en ellos mismos. Se están relajando los límites morales, y se están empezando a decir cosas que por ahí en otro momento socialmente no se hubieran permitido que se digan, ¿sí? Entonces ahí se está desvirtuando un poco esto de los límites morales. Bíblicamente, como cristianos, nuestra brújula sabemos que es la Biblia, pero ¿cómo hacer para adecuarse a veces a una sociedad en donde los límites morales y las reglas sociales se están desdibujando, o ya no se parecen más a los cristianos? ¿Cómo nos mantenemos de alguna forma a estas normas bíblicas? Sí, es un combate que tenemos que reñir para adentro también, porque tenemos que hacer un doble trabajo, ¿no? Obviamente, esto tiene siempre dos caras. Tenés que mantener esta prédica de la necesariedad de los límites hacia afuera, pero hacia adentro tenés que mantenerte también incólume en lo posible, ¿no? Esto como el máximo ideal, ¿no? Sí. Frente a esos ataques que también van atravesándonos a nosotros. Yo he escuchado en iglesias que el temor está siempre mal, o que la vergüenza está siempre mal, y no, por supuesto que no. Son sentimientos, son reacciones, son emociones, esto vos con más tecnicismo lo podés definir, que son puestas ahí por Dios y con una función en la constitución de la subjetividad de las personas y para regular nuestra conducta. Fueron puestas ahí por Dios. Ahora, la necesidad está en educarlos para que reaccionen y se activen esos mecanismos emocionales en el momento en el que es necesario que se activen. Así que tenemos que hacer un doble trabajo de educación ahora, porque nuestra sociedad se ha distanciado tanto, se ha dispersado tanto, se desperdigó tanto el legado bíblico, que hay que reenseñarles, hay que hacer una labor docente al mismo tiempo que uno evangeliza, decir, no, mira, esto sigue estando mal, esto sigue siendo perjudicial,
esto sigue siendo lo establecido por Dios, este es el parámetro, este es el paradigma, y de cara a la iglesia también recordárselo, porque la verdad es que a veces nos vamos alejando, ya te digo, nos vamos modernizando, nos guste o no, esto nos está cruzando constantemente, más a los por ahí, no sé, tiene una idea, ¿no? Pero los que somos de la Reforma tenemos como un impulso modernizante más fuerte. Esto lo leí hace poquito en Eric Hobsbawm, el historiador. Decía que en los países árabes el fundamentalismo es una reacción frente a la modernidad. Y en los países latinos el fundamentalismo evangélico es una reacción frente a la tradición. Es una reacción más bien progresista y él diría neoliberal, ¿no? Pero bueno, vos fíjate cómo la gente secular a veces pone los puntos sobre las íes en algunas cosas que no sabemos que también estamos representando como movimientos. Y bueno, así que a estar muy guardia en alto contra la modernización dentro de las iglesias. Claro, sí, yo siempre lo que tratamos de hacer también es buscar a que la persona no repita tipo acting sin procesar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, muchas veces, como todos, tendemos a caer primeramente en reproducir la conducta que están haciendo todos, ¿sí? Eso es normal, es comprensible que vos en una primera instancia te prendas en el pensamiento de lo que está culturalmente expandiéndose y obviamente te están influyendo. Pero uno tiene que ser llamado a volver a procesar eso, porque muchas veces se encuentra con que eso que está reproduciendo sin pensar está en contra de lo bíblico, y ahí es donde uno tiene que decir, lo vuelvo a pensar y tengo que volver a pensar, porque de hecho vas a tener que innovar en la conducta apropiada, porque seguramente para tus tiempos no hay todavía nadie que haya hecho algo que se conozca de cuál sería lo apropiado de hacer en ese momento, que socialmente, culturalmente, para cumplir con los requerimientos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, yo pensaba mucho, esto lo llevo mucho a clases también a nivel secular, les hago pensar a las personas, y a nivel iglesia también, me parece que es súper importante, ¿no? Nosotros decimos que estamos en contra del aborto, ¿sí? Los pro vida estamos en contra del aborto, los cristianos estamos en contra de todo lo que se vaya en contra de la vida, pero vamos específicamente contra el aborto. Los cristianos, como propuesta, en las iglesias, ¿están enseñando o están ayudando a que los matrimonios sanos puedan adoptar como propuesta? ¿Están educando en base a que desde el Estado, por ejemplo, ellos no se hacen cargo de mantener al bebito en el vientre de esa madre hasta que la madre, dándolo a luz, pueda llevarlo a un lugar de adopción, ¿no? Desde el Estado no se están haciendo cargo de esa parte, por eso a las madres se les ofrece directamente eliminar esa vida, ¿sí? Para no tener que hacerse cargo de las consecuencias. Ahora, yo a veces a una persona que no quiere interrumpir ese embarazo, yo le digo, ¿vos lo llevarías a término si el Estado te provee la garantía de que te va a dar lo necesario a nivel económico para que vos lo puedas llevar a término ese embarazo y después dejarlo en adopción? Sí, pero, igual es un tema, es un fenómeno muy, muy múltiple ese, porque en general el que aborta no es el que no puede mantener a un niño, sino que por línea general el que aborta lo hace por esas razones más de clase media que decíamos hoy, ¿no? Esto de realización personal, profesional, va un poco por ese lado. Vos fíjate que fueron los de Telefe a la Villa 31 y el aborto salió 75 en contra y 25 a favor, en la Villa 31. Por ahí no es que falte el deseo de adoptar, sino que falta aún la posibilidad de mantener con un buen estándar de vida a los hijos que te mande naturaleza. Entonces es un fenómeno que tiene un montón de aristas, pero sí algo de eso puede que haya también. Yo he visto, por ejemplo, algo que para mí es admirable, en la iglesia, hay una iglesia en Uruguay, en donde se promueve un ministerio de adopción, ¿sí? Y de familias esas familias de tránsito, que son familias que van a tener el cuidado de un niñito hasta que haya una familia adoptiva, y para que ese niño no esté institucionalizado en un hogar, ¿sí? Esto se está haciendo en Uruguay en una iglesia, y lo que hacen la gente de los asistentes sociales es llevarle al niño a estas personas de casas de abrigo, se llama, a estas personas que están puestas, que son casi todas cristianas, para que esas criaturas se críen el tiempo que sea necesario. A veces hay familias de abrigo que por tiempo ilimitado hasta que lo terminan adoptando, ¿sí? Bueno, entonces debe ser un ministerio fuerte el tema de
qué está pasando hoy con los nenes en un hogar, si están en un hogar o si se puede promover algún tipo de sistema en donde se hagan propuestas al gobierno para el tema de la adopción, para agilizar. Hay que poder hacer algo más. Sí, 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 sí. El tener en cuenta que el Estado destina muchísimos millones de dólares a educación sexual en sentido abortista y que está invirtiendo un montón de plata en mantener como estos ministerios nuevos que se están creando en favor de estas ideas eugenésicas, que lo son, con todas las letras, y esa plata podría destinarse a adopción. De hecho, podrían agilizarse los trámites para las familias, para las centenares de familias que a veces esperan durante muchos años a que se cumplimenten toda una serie de requisitos burocráticos para poder adoptar. Sí. Y, por ejemplo, se suele privilegiar a matrimonios que sean homosexuales o lésbicos, sí, porque no tienen la posibilidad biológica de procrear o cosas por el estilo. Todo eso también demuestra una intencionalidad de parte de los estados. O sea, o gastan dinero para un lado o gastan por el otro, pero ahora están prefiriendo gastarlo en exterminar las vidas de los niños y no en posibilitarle, por ejemplo, a instituciones que hacen cosas tan laudables como estas que decís, y que estaría buenísimo que las iglesias en colectivo recogieran el desafío. Bueno, pero el Estado, digamos, no está respaldando de ese lado ahora, sino que se está pero poniendo... así como uno pone abogados, ¿no? Y gente preparada para luchar en contra de estas tendencias y quiere a nivel político a veces llegar a lugares para poder frenar estas decisiones de legalizar el aborto, también creo que estaría bueno como propuesta formar profesionales para agilizar todo lo que tiene que ver con juzgado de familia, el tema de las leyes y el tema de la adopción, y mínimamente hablarlo bastante en las iglesias como propuesta, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que desde el sumo respeto que estas situaciones requieren, ¿no? Que dentro de una familia, seguramente como pareja, ellos pensarán qué es lo mejor y priorizarán, ¿sí? A nivel económico, a nivel salud, ¿viste? Física. O sea, hay como una relación de linealidad, es decir, no voy a traer a mis hijos a la pobreza porque es un crimen. No, no es un crimen. De última, orá, clamá, y Dios te va a dar los medios para poder llevar adelante también esa familia. Digamos, son planteos que para un cristiano deberían estar, para mí, totalmente descartados. Que no es que yo esté contra todo método ni contra toda planificación, lo que pasa es que eso no debe idolizarse, no debe transformarse en un ídolo al que le sacrifiquemos principios bíblicos. O sea, va por ahí mi planteo. Creo que no está mal ser razonable aún en eso. Naciones Unidas son falsos, son hipócritas. Pero vos fíjate cómo... No lo iba a decir desde ese lugar de esas Naciones Unidas. Sí, no, pero está bueno plantear eso porque es echar sobre nuestras espaldas la cuestión medioambiental, y vos y yo, y nuestras familias, pobrecitos, no tenemos nada que hacer contra la polución ambiental. Son las grandes industrias las que se tienen que hacer cambios en esto, y son los gobiernos los que tienen que imponer esos cambios, y no lo están haciendo. O sea, no es que yo tengo 14 hijos y pobrecitos exhalan el anhídrido carbónico que genera el efecto de invernadero. ¡Mentira! Claro, o sea... Estafa, mentira, no es así. Desde los discursos, desde están las Naciones colectivizando Unidas, responsabilidades que son de ellos. Exactamente, eso es falso. Por eso cuando hablan de pensar en la cantidad de hijos que tenés, porque vienen a un mundo en donde no van a tener, las próximas generaciones no van a tener nada, y que esto y que lo otro. Sí, mundo post-apocalíptico, por culpa que tuviste 14 hijos. ¿Qué ministerios bíblicamente deben ser ejercidos por hombre? Bíblicamente, no culturalmente, y no lo que hizo la Iglesia cristiana. Vamos a ver cómo lo interpretamos eso. El tema es la iglesia, ese microcosmo que somos nosotros como cuerpo de Cristo dentro de la sociedad. Nosotros tenemos que entender que Dios diseñó incluso antes de la caída, porque este es el diseño perfecto de Dios, que el hombre sea la cabeza, que el hombre sea el que tenga la autoridad y el sacerdocio dentro del grupo familiar, y esa misma estructura social que se ve en la familia diseñada por Dios se debe trasladar, con sus matices por supuesto, no es lo mismo, a la iglesia. O sea, no es que sea una familia ampliada, una iglesia, pero hay algunas semejanzas, hay algunos paralelismos, y eso está bien respetarlo. En especial yo digo, para poder delimitarlo, ¿no? Todo cargo de autoridad que no debería desempeñar una mujer en una iglesia bíblica son los cargos en los que decide por el destino de otra persona. O sea, ser pastora o ser maestra, en el sentido de que la que va a poner las calificaciones va a ser una mujer en algún caso. O sea, ¿me entendés? Ese es el poder, digamos. Ahí está muy gráficamente representado el poder de decisión. No quiere decir que la mujer no deba ocupar función alguna, ni en lo discursivo, ni en nada. La mujer debe evangelizar, la mujer debe acompañar
si es esposa de pastor, debe acompañar al pastor. Hay un sinfín de tareas que la mujer puede hacer. La mujer profetizaba en los tiempos de Pablo, que es el que dice que la mujer debe guardar silencio en las iglesias. De hecho, no dice calle la mujer en la iglesia, como algunos citan, dice vuestras mujeres permanezcan modestamente o humildemente calladas durante las reuniones. O sea, el relato fundacional, ¿no? Dios creó al hombre, varón y mujer, pero hizo que el hombre sea la cabeza y la mujer la ayuda. Es una diferencia no de dignidad, ni de estatura moral, ni de igualdad y se me cansa con Dios, sino es una relación de roles diferentes, así como Jesús se sujetó en todo al Padre, y todos entendemos en el 95% de la cristiandad que Jesús y el Padre son iguales, son igualmente Dios, pero Jesús siempre obedeció al Padre, siempre se sujetó al Padre. Diferencias de roles, igualdad en dignidad. Pero, por ejemplo, en esto que decías de la maestra que no puede poner calificaciones, eso no lo entendí. Porque yo pongo calificaciones. Claro, no, pero vos sos maestra en un nivel secular actualmente. Y pero si quiero ser maestra en un nivel de instituto, voy a poner calificaciones. Claro, ahí está el tema, ese es el tema. Porque la Biblia dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. ¿Por qué que enseñe? ¿Por qué si dice que la mujer puede profetizar, dice que no puede enseñar? Porque justamente una maestra está en una posición de autoridad. Sí. O sea, no se va a autocalificar el caballero que esté bajo la autoridad de una maestra, lo va a calificar ella. Entonces, la que va a determinar el destino de ese alumno, si va a aprobar la materia o la va a recursar, etcétera, va a ser una mujer. Yo creo que eso es lo que no está dentro del orden, no encuadra dentro del orden bíblico. ¿Cómo tendría que ser redefinido un instituto o una formación cristiana con docentes, maestras, mujeres, sí, y que para vos, ¿no? Digo, para vos cumpliera con este requisito? Cuando uno va a los institutos, de 12 personas que cursan, son 10 mujeres y 2 varones. Sí. Porque los hombres estamos tan absorbidos por los imperativos postmodernos del celular, del cablevisión y del que esto que el otro, que el auto, que no estamos atendiendo al llamado ministerial que Dios nos dirige a todos los varones y a todos los cristianos en general, de llevar el mensaje hasta los fines de la tierra. Entonces, un gran interrogante que se están planteando las iglesias, y esto quiero llamar la atención por favor a todos los cristianos, es qué está pasando con la formación de líderes para la próxima generación. Si es la sociedad líquida, donde no salen ladrillos, no son ladrillos en la pared, como decía ese famoso videoclip, sino que son vasitos de agua, son líquidos, son gente líquida, son gente blanda. ¿Cómo hago yo para a partir de eso sacar líderes? ¿Qué hago con estos varones deconstruidos que ahora andan así con estas ideologías medio pollerudas por la vida? Digo, ¿cómo hago para de eso sacar un varón que se haga cargo de sus responsabilidades y de su llamado? Y es más, ¿qué hacen las iglesias? O sea, te digo, es un problema fáctico. No hay varones disponibles para ser maestros. ¿Qué hacen las iglesias? Ponen mujeres, aunque tengan ideas bíblicas y conservadores al respecto. Pero no hay material. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a mujeres que por lo menos están dispuestas o se hacen el tiempo para cumplir estas funciones. Yo creo que tiene que ver con esto de lo que dice la Biblia, ¿no? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Me parece que lo que está faltando acá es previamente conocer cuáles son esas relaciones entre iguales que Dios había pensado para tanto el hombre como para la mujer, ¿no? Cómo serían esta relación natural, normal, que pensó Dios, bíblica, para después poder entender que estamos en una desviación de esa relación. O sea, si no, primeramente no entendemos cuáles fueron las bases o el proyecto, el diseño de Dios para la relación entre el hombre y la mujer, no vamos a poder entender que estamos en una desviación. ¿Sí? Exactamente. Esta propuesta entonces se basa en aclarar cuál es la propuesta original, la propuesta del diseño bíblico para la identidad tanto del hombre como de la mujer, y poder entender que lo que hoy a veces se expresa en los cristianos es una desviación de lo que realmente Dios diseñó.